La Constitución aprobada en diciembre de 1999 consagra la intención del Estado en apoyar las nuevas tendencias organizativas en el ámbito de la denominada economía social. En su artículo 308 sobre el régimen socioeconómico y la función del Estado en la economía, se establece que el Estado protegerá y promoverá la pequeña y mediana industria, las cooperativas, las cajas de ahorro, así como también la empresa familiar, la microempresa y cualquier otra forma de asociación comunitaria para el trabajo, el ahorro y el consumo, bajo régimen de propiedad colectiva, con el fin de fortalecer el desarrollo socioeconómico del país. Sustentándolo en la iniciativa popular, se asegurará la capacitación, la asistencia técnica y el financiamiento oportuno. Estamos hablando en Soluciones el día de hoy sobre lo que es el comercio informal. Nos encontramos en compañía del señor Alfredo Padilla. Él es director general de la Asociación de Trabajadores, Emprendedores y Microempresarios. Señor Alfredo, dejábamos una interrogante en el aire. ¿Cómo afecta el ejercicio de la economía informal al comercio formal en el país? Bueno, mire, la economía es un ecosistema. La economía popular privada pues está, digamos, en los escalones inferiores de ese ecosistema, pero sin lugar a dudas, si el 60% de los trabajadores de la construcción trabajan por su cuenta, de acuerdo con las estadísticas, ese 60% adquiere sus insumos de construcción en las grandes industrias que producen ferreteros, producen lo que ellos necesitan, ¿no? Okay. Si abundan los productos y si están a bajo costo, pues ellos compran más, seguramente pueden desempeñarse más. De manera que hay una relación aguas arriba, aguas abajo, inevitable. Por supuesto que las empresas que producen salchichas, industrialmente hablando, sobreviven porque muchas empresas formales les compran, pero también porque existen los perros calienteros legalmente permitidos en las ciudades, ¿no? Cuando hacen los trámites legales, ¿no? De lo mismo ocurre con el transportista por cuenta propia. Si la industria automotriz está escasa de repuestos o abundan los repuestos y están a la mano, se resuelven más fácilmente los problemas. Y además es un gran mercado para la gran industria automovilística, que la industria importadora de repuestos, fabricantes, porque son muchos los que compran cosas, ¿no? De manera que es una relación inevitable, para bien y para mal. ¿Qué pasa en el caso que conversábamos en el corte? Con respecto a, por ejemplo, este comerciante formal que se dedica a la venta de zapatos, de calzado, correcto. Pero resulta ser que en la acera, justo enfrente de su negocio, está una persona de la economía informal que vende también calzado. ¿Qué ocurre en ese caso si el comerciante informal en este caso generalmente obtiene un margen más elevado de ganancias por su condición o por su actividad que el comerciante formal? Es probable, lo recomendable allí es que hayan dos zapaterías en una sola. De manera que se pudiera formalizar se le pudiera dar una posibilidad cierta de adquirir un local o entrar en un mercado modesto, pues, de economía popular, pagar lo que tenga que pagar, que seguro si le dan esa oportunidad lo haría, y convertirlo en un contribuyente. Para eso hay que modificar legislaciones, facilitar trámites, dar permiso del ejercicio por un tiempo mientras arreglan los papeles, diálogo, como le decía, posibilidad de llegar al crédito, de manera que tengamos emprendedores que van cada vez más creciendo como microempresarios y abunde la empresarialidad en el país. Eso es lo interesante, un rumbo de esa naturaleza es lo recomendable. ¿De qué manera se puede lograr eso? Eso se puede lograr creando un clima favorable a la vida productiva en general, donde nadie tema que por trabajar o por emprenderse pueda perder su negocio. Ha ocurrido accidentes de este tipo que vale la pena recordar. Si yo monto un pequeño negocio de estacionamiento y me expropian sin compensación, pues sencillamente me arruinaron, aunque lo hayan hecho a favor de una gran causa, ¿no? Eso ha ocurrido en algunos lugares y eso no debe seguir ocurriendo, porque el Estado tiene que respetar la propiedad de los demás. Y es cierto que hay una pluralidad económica popular. Digamos que hay quienes les gusta la cooperativa, hay quienes hacen su propio negocio microempresarial en la casa, hay quienes montan un negocio con los amigos y hay quienes montan un negocio comunal con lo que a ellos les parezca interesante. De manera que la pluralidad económica es lo que hay que respetar. El tema de la ley de costos y precios justos pues ha afectado significativamente y ha causado una gran reacción por parte de los comerciantes formales en el país. Sí. ¿Cuál es el punto de vista desde el comercio informal con respecto a esto? Bueno, ¿los está afectando también a ellos en la misma medida, siendo que no cumplen quizás con los mismos requerimientos fiscales que el comercio formal? Sí, pero parece mentira, pero sí, la ley establece que la ley de costos y precios justos es aplicable a toda persona
persona natural o jurídica, o sea, toda persona jurídica formalizado y a toda persona natural que ejerza el comercio, produzca o preste servicio. De manera que en términos conceptuales la ley es aplicable hasta el mototaxista. Yo no sé cómo se podrá controlar esto, pero ciertamente la ley es para todo aquel que hace alguna actividad productiva de servicio o de transformación o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, la ley está allí. Todo el mundo tiene que inscribirse en un registro, persona natural o jurídica, de manera que es un trámite para poder ejercer la actividad informal, porque la informal permisada no quiere decir que es ilegal, es que no se ha creado la formalización, pero está permitida, de acuerdo con las ordenanzas municipales. Es competencia de las alcaldías y de las ordenanzas municipales organizar el tema de los mercados municipales y también del comercio informal de la calle. El comercio informal requiere de permisos municipales, permisos de la comunidad, y en el caso de quienes expenden alimentos, pues también un permiso sanitario para poder ejercer, ¿no?, su actividad. Sí. ¿De qué manera se pudiera contribuir o cómo se ve el hecho del impacto que ellos están teniendo en el ámbito urbano, siendo que cumplen con estas regulaciones, pero seguimos viendo cómo muchos infringen lo que es el libre tránsito, incluso peatonal? Sí. Pero imaginémonos que los vendedores de charcutería y de cosas de ese tipo en la calle se parezcan a las calles del hambre que conocemos en la Trinidad. Es decir, no estás eliminando la posibilidad, sino que estás reubicando en un lugar adecuado, iluminado, comprometido con la limpieza del entorno, con la manipulación de alimentos que autorice sanidad, y entonces no arruina, sino que reacomoda, ordena, reordena. No todo es posible hacerlo así, por supuesto, pero hay muchos ejemplos de negocios kitipón con mobiliario adecuado. No es lo mismo vender café de madrugada que vender ropa, es decir, no tiene por qué ser el mismo mobiliario. Hay muchas modalidades, muchas ciudades han resuelto esto, y también en muchas oportunidades. Madrid abre mercado informal solamente los domingos, el mercado del rastro. Lo que venden ese día los informales les es suficiente para no vender el resto de la semana. Pero todo el que va a España va al rastro los domingos. ¿Usted cree que una iniciativa como esa sería posible Hay varias, en entre Venezuela? Otras cosas como esa, atractivas, bonitas, con buen comportamiento, los mercados de hortalizas a cielo abierto, kitipón, bien llevados, mercados municipales que se convierten en grandes atractivos vecinales, en lugares de encuentro de los amigos, bien llevados, bien administrados, bien surtido. Todo eso le da una respuesta a la ausencia de empleo de empresas grandes que poco hay en este momento, ¿no? Porque hablamos de más del 60% de población que ejerce la economía informal de algún modo. En este caso también se habla del 53% de la población económicamente activa que se va por el comercio informal, y no necesariamente tiene esto como la principal fuente de ingresos, es correcto, sino que también puede ser una segunda fuente de ingresos, pero que no lo van a dejar de hacer. Ahora mi pregunta sería, ¿se puede en Venezuela, conociendo pues la cultura que tenemos y en estos términos, llevar a que el comercio informal se ejerza, por ejemplo, en zonas determinadas un solo día a la semana? ¿Usted cree que eso es posible? Que la gente quizás podría ser más de un día, podría ser con promoción publicitaria del municipio para que la gente visite, con seguridad para que la gente vaya. Es posible que un solo día de venta dé mucha satisfacción, dependiendo del lugar, dependiendo de lo atractivo que pueda ser, 6 puntos de venta, etcétera. Hay mercados donde la gente se puede trasladar gratuitamente. En Lima hay experiencia que los artesanos que estaban agolpados en el centro fueron sacados a lugares más externos, pero el Estado puso transporte para los turistas para llevarlos de gratis a comprar artesanía peruana en las afueras de Lima. Hay soluciones, hay ejemplos en Medellín, hay ejemplos en Quito, hay ejemplos en Maracaibo, hay ejemplos en Venezuela también. Hay posibilidades. El asunto es que imitemos los mejores ejemplos y no los peores, ¿no? Ya para ir concluyendo un poco con su intervención, ¿cuál considera usted que sería el principal aspecto a abordar en torno a esta problemática que gira en torno al tema de la economía informal en Venezuela, y de qué manera se pudiera solucionar esto? Bueno, muy importante es la agremiación, para discutir con gente que representa y no con cada una de las personas, y comprometerse a cumplir los acuerdos. Agremiarse no significa depender de la alcaldía, sino que ellos organicen sus gremios adecuadamente y escojan gente representativa y con ética para que discutan y resuelvan. Y luego cumplan lo que se comprometieron a cumplir, horarios, mobiliarios, días, etcétera, y que la comunidad del entorno esté pendiente y esté participando también de esos acuerdos. O sea, inevitablemente diálogo y concertación y cumplimiento de lo que se dialogó y se concertó.
Ahora bien, pues en este sentido, ya por último, ¿cuál sería la recomendación fundamental que usted le da a todas las personas que ejercen la economía informal en el marco pues de generar este clima de diálogo y de lograr lo que se quiere y de en cierto modo de causar el menor impacto posible? Bueno, que se organicen para que las cosas se hagan como deben ser, se presten a la capacitación, porque gerenciar un negocio, comenzando por una sola persona, es tan complicado quizás más que un negocio grande. Formación, agremiación, vínculos con la comunidad, diálogo con las autoridades, esas son las recomendaciones principales. Bien, muchísimas gracias. Entonces agradecemos al señor Alberto Padilla, Alfredo Padilla, director general de la Asociación de Trabajadores Emprendedores y Microempresarios, por habernos acompañado durante la mañana de hoy en este valioso aporte al